Imagínese, un soldado alemán en una trinchera recibe una carta de su casa. En ella, su madre le pregunta cómo le va en el frente, pero ¿cómo puede contarle la pesadilla que le persigue cada día? ¿Cómo explicar que él, un guerrero curtido en 1000 batallas, está siendo asesinado por chicas de 20 años? Las mujeres francotiradoras soviéticas se convirtieron en un fenómeno sin precedentes en la historia mundial. Más de 2000 chicas tomaron las armas y se convirtieron en un terror invisible para los invasores. Su balance total superó los 12.000 enemigos eliminados. Hoy contaremos la historia de estas mujeres extraordinarias que defendieron su patria con las armas en la mano y se convirtieron en leyenda para la posteridad. En los documentos secretos de la Wehrmacht se las llamaba el terror invisible. Los soldados alemanes, curtidos en batallas por toda Europa, sentían un miedo casi místico ante ellas. Se trata de las francotiradoras soviéticas, un fenómeno desconocido para cualquier ejército del mundo antes de la Gran Guerra Patria. Imagínese a un soldado alemán de infantería en algún lugar cerca de Stalingrado en el otoño de 1942. Ya ha atravesado media Europa, ha visto cómo sus compañeros marchaban por París, cómo caían Varsovia y Kiev. Pero aquí, en tierra rusa, le persigue un miedo completamente diferente. No es el miedo a los tanques o a la artillería, es el miedo a una muerte invisible que puede alcanzarle en cualquier momento. Por la mañana se asoma desde la trinchera. Silencio. Al mediodía, asoma el casco con la bayoneta, pero no le disparan. Y por la noche, el compañero que está a su lado cae de repente, con un disparo en la cabeza. No se oye ningún disparo. No se sabe de dónde dispararon. Quién disparó es aún más misterioso. Y lo más aterrador para un alemán es que puede haber sido una mujer. La propaganda de Hitler pintaba a la mujer rusa como una ama de casa sumisa, incapaz de resistirse. Pero la realidad era muy diferente. Ya en los primeros meses de la guerra, los alemanes se dieron cuenta de que no solo luchaban contra ellos hombres, sino también mujeres. Y luchaban igual de bien, a veces incluso mejor. Las primeras mujeres francotiradoras aparecieron de forma espontánea, en la milicia popular y en las unidades partisanas. Pero pronto el mando soviético comprendió que no se trataba de una casualidad, sino de una ley natural. Las mujeres poseían cualidades que las convertían en francotiradoras ideales: paciencia, resistencia y capacidad de observación prolongada. A mediados de 1943, más de 2000 mujeres francotiradoras luchaban en el Ejército Rojo. Todas ellas habían recibido un entrenamiento especial y eran expertas en su trabajo. Su balance total superaba los 12.000 soldados y oficiales enemigos eliminados, pero las cifras no son más que frías estadísticas. Detrás de cada una de ellas había una chica de carne y hueso con su destino, sus sueños y su dolor. Estudiantes de 19 años, madres de 25, profesoras de 40. Todas ellas tomaron un rifle para defender su patria. Los alemanes comprendieron rápidamente que no se enfrentaban a soldados normales. Las francotiradoras luchaban de una manera especial. Eran más cautelosas, más pacientes y más ingeniosas a la hora de camuflarse. Un solo disparo podía costar la vida a toda una sección si señalaba el inicio de un ataque. El miedo a las francotiradoras era tan fuerte que dio lugar a numerosos mitos y leyendas en las trincheras alemanas. Se contaban historias de chicas fantasmas que podían disparar a través de las paredes, de mujeres licántropas que adoptaban la apariencia de enfermeras. Por supuesto, todo esto no era más que fruto de una imaginación exaltada por el miedo, pero el mero hecho de que surgieran estas historias dice mucho. La realidad era a la vez más simple y más aterradora que los mitos. Las francotiradoras soviéticas eran personas normales, pero con una voluntad de hierro, un entrenamiento excelente y una precisión letal.
Cada una de ellas sabía que no podía fallar. Fallar significaba no solo perder el objetivo, sino también la propia vida. El mando alemán publicó instrucciones especiales para combatir a los francotiradores soviéticos. Pero cuando se trataba de mujeres, el tono de los documentos cambiaba. Aparecían palabras como peligro especial, precaución extrema y destrucción inmediata. Las francotiradoras eran más temidas que los hombres, y ese miedo estaba justificado. Las estadísticas lo demostraban. En promedio, las francotiradoras eran más eficaces que sus colegas masculinos. Se delataban con menos frecuencia, permanecían más tiempo en sus posiciones y disparaban con mayor precisión. Su promedio de bajas era más alto. Así comenzó una historia que cambió para siempre la concepción de la guerra. La historia de cómo las mujeres soviéticas se convirtieron en el terror invisible de los invasores y cómo ese terror dio lugar a uno de los fenómenos más significativos de la Gran Guerra Patria. El 22 de junio de 1941, la guerra irrumpió en la vida de millones de soviéticos. Y entre los que escucharon el llamamiento «Levántate, gran nación», no solo había hombres. Miles de mujeres acudieron a los comités militares para alistarse como voluntarias. Al principio, fueron recibidas con escepticismo. La guerra no es cosa de mujeres, decían los comisarios militares. Les ofrecían ser enfermeras, operadoras de comunicaciones o trabajar en la retaguardia. Pero muchas chicas insistían, «Denos rifles, sabemos disparar tan bien como los hombres». Y era verdad. En la Unión Soviética de los años 30, existía un desarrollado sistema de entrenamiento militar y deportivo para los jóvenes. La Sociedad de Ayuda a la Defensa, la Construcción Aeronáutica y Química, o Soaviakim, enseñaba a disparar a millones de ciudadanos. Entre ellos había muchas chicas, y muchas de ellas disparaban de maravilla. Ludmila Pavlichenko, la futura mujer francotiradora más eficaz de la historia, ya en sus años escolares se dedicaba al tiro en un club. Cuando comenzó la guerra, trabajaba en una fábrica en Kiev. Al enterarse del ataque de Alemania, se presentó inmediatamente en la oficina de alistamiento militar. «Me presenté como voluntaria», contaría más tarde Lyudmila Mikhailovna. «Me ofrecieron ser enfermera. Respondí, sé disparar, denme un rifle». El oficial militar dudó durante mucho tiempo, pero al final inscribió a la joven de 25 años como soldado raso. Había miles como Lyudmila. Zinaida Portnova, futura héroe de la Unión Soviética, estudiaba en 10º curso cuando comenzó la guerra, pero ya era una excelente tiradora, ya que practicaba en el club de tiro de su colegio. Cuando comenzó la guerra, la joven no lo dudó ni un segundo y se unió a los partisanos. Nina Petrova, que al comienzo de la guerra ya tenía 48 años, tenía muchos años de experiencia como instructora de tiro. En 1936, había formado a 102 tiradores de Voroshilov. Cuando estalló la guerra, pidió inmediatamente ir al frente como francotiradora. María Polivanova trabajaba en una fábrica en Moscú antes de la guerra, pero en su tiempo libre asistía a un club de tiro y era una de las mejores tiradoras de la zona. Al enterarse de la guerra, se alistó inmediatamente en el ejército. Natalia Kovshova estudiaba en la universidad cuando comenzó la guerra. Esta joven de Ufa era aficionada a la caza desde niña, junto con su padre. Era una excelente tiradora y conocía los hábitos de los animales. Estas habilidades le fueron muy útiles en la guerra, donde su presa era el enemigo más peligroso, el hombre. Los primeros meses de la guerra demostraron que las mujeres podían ser francotiradoras eficaces. Es más, tenían una serie de ventajas. Las mujeres eran más pacientes. Podían permanecer inmóviles durante horas en una emboscada, esperando la aparición del objetivo. Eran menos impulsivas y rara vez revelaban su posición con acciones imprudentes. Además,
Las mujeres resultaron ser más ingeniosas a la hora de camuflarse. Tenían un mejor sentido de los detalles y encontraban más rápidamente formas de mimetizarse con el terreno. Su menor estatura y peso les permitían ocupar posiciones inaccesibles para los hombres. Pero lo más importante es que las mujeres francotiradoras tenían una motivación especial. No se trataba solo de defender la patria. Se trataba de defender a sus hijos, sus hogares, su futuro. Muchas de ellas habían visto con sus propios ojos las atrocidades de los ocupantes, y eso les daba fuerzas para vengarse. Claudia Kalugina llegó al frente cuando era una niña de 17 años. Los alemanes quemaron su casa en la región de Briansk y mataron a sus padres. La joven se unió a un grupo de partisanos con un único deseo: vengarse. Y se vengó con precisión y sin piedad. Poco a poco quedó claro que las mujeres francotiradoras no eran una casualidad, sino una regla. Era necesario prepararlas especialmente y crear condiciones especiales para su entrenamiento. En 1922 se tomó la decisión de crear los primeros cursos de francotiradoras. Pero incluso antes de su creación, las mujeres francotiradoras ya luchaban en todos los frentes. Cubrieron la retirada en los primeros meses difíciles de la guerra, participaron en la defensa de Moscú y defendieron Leningrado. Eran pocas, pero cada una de ellas valía por toda una sección de fusileros normales. Al principio, los alemanes no entendían a qué se enfrentaban. Acostumbrados al teatro de operaciones europeo donde las mujeres no participaban en las hostilidades, quedaron conmocionados. Los primeros informes sobre mujeres con rifles fueron recibidos con escepticismo en los cuarteles generales de Berlín. Pero pronto se disiparon las dudas. Las bajas entre los oficiales y francotiradores alemanes comenzaron a aumentar. El análisis reveló que muchos de ellos habían sido asesinados por mujeres. Era algo nuevo con lo que el Wehrmacht aún no se había enfrentado. Así comenzó la historia de la participación masiva de las mujeres soviéticas en la guerra de francotiradores. Una historia que mostraría al mundo entero de lo que es capaz una mujer que defiende su tierra y a sus seres queridos. En la primavera de 1943 quedó claro que las mujeres francotiradoras eran una fuerza militar importante que necesitaba un entrenamiento sistemático. Los primeros meses de la guerra demostraron su gran eficacia, pero también pusieron de manifiesto algunos problemas. Muchas chicas morían por falta de entrenamiento táctico. El 21 de mayo de 1943, el Comisariado del Pueblo para la Defensa de la URSS emitió una orden para crear la Escuela Central de Entrenamiento de Francotiradoras. Estaba situada en Podolsk, cerca de Moscú, en el centro de entrenamiento Vystrel. Fue el primer centro especializado en el entrenamiento de francotiradoras del mundo. La selección para ingresar en la escuela era muy dura. Los requisitos para las candidatas eran muy exigentes. Edad máxima de 25 años, estudios de al menos 7 cursos, vista excelente y resistencia física. Pero lo más importante era la estabilidad psicológica y la capacidad de matar. La comisión examinaba atentamente a cada candidata. No solo se evaluaban sus habilidades como tiradoras, sino también su carácter, su motivación y sus circunstancias familiares. Se intentaba no aceptar a mujeres con hijos pequeños, ya que la guerra es la guerra y nadie podía garantizar el regreso a casa. Nina Lobkovskaya superó la selección en diciembre de 1942. Tenía 19 años y trabajaba como delineante en una fábrica de armamento en Tula. Me preguntaron si estaba dispuesta a matar, recordaba más tarde. Respondí que estaba dispuesta a vengar a mis hermanos, que habían muerto cerca de Moscú. La formación en la escuela duraba entre 3 y 6 meses, dependiendo del nivel de preparación de las alumnas. El programa era intenso y variado. A las chicas no solo les enseñaban a disparar, sino también a sobrevivir en las condiciones más duras. La mañana comenzaba a las 5 con entrenamiento físico, carrera, dominadas, ejercicios de resistencia.
Muchas chicas nunca habían practicado deporte de forma seria y las primeras semanas fueron una auténtica prueba para ellas. Pero nadie se quejaba. Todas entendían que su vida podía depender de su forma física. Después del desayuno comenzaba la formación teórica. Balística, parte material de las armas. Tácticas de tiro de francotirador. Las chicas estudiaban las características de diferentes rifles, aprendían a calcular las correcciones por el viento y la temperatura, y dominaban el arte de determinar la distancia al objetivo. Se prestaba especial atención al estudio del enemigo. A las alumnas se les hablaba de la organización del ejército alemán, las señales de distinción y las tácticas. Debían determinar a primera vista quién tenían delante, un simple soldado o un oficial, un soldado de comunicaciones o un francotirador. Los ejercicios prácticos de tiro se realizaban a diario, primero sobre blancos en el campo de tiro y luego en condiciones reales, sobre objetivos que aparecían y se movían. Los requisitos eran estrictos. De cada 10 disparos, 9 debían dar en el blanco. Las que no lo conseguían eran expulsadas. Alia Moldagulova, futura héroe de la Unión Soviética, llegó a la escuela cuando era una chica de 18 años procedente de la estepa kazaja. Nunca había visto un arma moderna, pero tenía una vista fenomenal y una mano firme. Al cabo de un mes de entrenamiento, ya disparaba mejor que muchos instructores. Pero el tiro era solo una parte del programa. A las chicas se les enseñaba el arte del camuflaje, que era un verdadero arte. Debían ser capaces de mimetizarse con cualquier terreno y hacerse invisibles para el enemigo. Pasaban horas tumbadas entre los arbustos, aprendiendo a no moverse, a no parpadear, a soportar el dolor y la incomodidad. Tatiana Baramzina destacó especialmente en el arte del camuflaje. Esta frágil joven era capaz de camuflarse tan bien entre la hierba que ni siquiera los instructores que pasaban a 2 pasos de ella la veían. Estas habilidades le salvaron la vida en el frente en numerosas ocasiones. Las cadetes también estudiaban psicología de la guerra. Les explicaban que un francotirador no es solo un tirador certero, sino un arma psicológica. Un buen francotirador puede desmoralizar a todo un batallón enemigo. Por eso, cada disparo debe estar bien pensado, y cada asesinato debe ser lo más eficaz posible. La topografía y la orientación constituían una sección especial. Las francotiradoras solían actuar solas o en pequeños grupos en la retaguardia del enemigo. Debían saber leer mapas, orientarse por las estrellas y encontrar el camino en cualquier condición. La formación médica también formaba parte del programa. Se enseñaba a las chicas a prestarse primeros auxilios a sí mismas y a sus compañeras, a detener hemorragias y a vendar heridas. En el frente, la asistencia médica no siempre estaba disponible, y estos conocimientos salvaban vidas. Al final de la formación, salían de la escuela auténticas profesionales. Cada graduada podía dar en el blanco a una distancia de hasta 800 metros. Era experta en camuflaje y supervivencia. Pero lo más importante era que tenían una voluntad de hierro y estaban dispuestas a llegar hasta el final. En total, durante la existencia de la escuela, se formaron más de 1000 mujeres francotiradoras y más de 400 instructoras. Muchas de ellas se convirtieron en leyendas y sus nombres pasaron a la historia, pero todas ellas recordaban las lecciones de la escuela de las afueras de Moscú, donde las chicas se convertían en armas mortíferas de guerra. La graduación fue una ceremonia solemne. Las chicas recibieron rifles de francotirador y juraron lealtad a la patria. Muchas lloraban, sabían que su infancia había terminado para siempre. Les esperaba la guerra y no todas volverían a casa. La llamaban de muchas maneras: Lady Muerte, reina de los francotiradores, el terror de los fascistas. Pero para sus compañeros de armas era simplemente Mila,
una chica modesta que se convirtió en la francotiradora más eficaz de la historia de la humanidad. Lyudmila Mikhailovna Pavlichenko, un nombre que aterrorizaba a los soldados alemanes. Lyudmila nació el 12 de julio de 1916 en la ciudad de Belaya Zerkov, en Ucrania. Su infancia fue la típica de una niña soviética de los años 30. Estudiaba en la escuela, asistía al club de tiro de la Osovyajim y trabajaba en una fábrica. Nada hacía presagiar que esta frágil joven pasaría a la historia como la mejor francotiradora. Cuando el 22 de junio de 1941 comenzó la guerra, Lyudmila tenía 25 años. Trabajaba en el astillero naval 61 Kommunarts en Nikolaev. Al enterarse del ataque de Alemania, la joven no dudó ni un segundo. Se fue directamente de la fábrica al comité militar. «Denme un rifle», le dijo al comisario militar. Este le propuso que se hiciera enfermera, pero Lyudmila insistió en su decisión. Era una excelente tiradora, tenía la insignia de tiradora Voroshilov y creía que podría ser más útil con un arma en las manos que con un botiquín. La alistaron como soldado raso en la 25ª División de Fusileros Chapaev. Al principio, los comandantes se mostraron escépticos. ¿Qué podía hacer una mujer en la guerra? Pero la primera batalla disipó todas las dudas. Lyudmila disparó con calma y precisión a 2 soldados alemanes. Así comenzó su carrera como francotiradora. Las primeras semanas en el frente fueron duras. Lyudmila participó en la defensa de Odessa, una de las operaciones más sangrientas del inicio de la guerra. El enemigo superaba a las tropas soviéticas tanto en efectivos como en equipamiento. Cada día se sufrían graves pérdidas. Pero fue precisamente en esas condiciones donde se reveló el talento de Lyudmila como francotiradora. Rápidamente comprendió que lo importante no era la cantidad de disparos, sino su calidad. Había que estudiar cada objetivo y elegir el momento en que la probabilidad de acierto fuera máxima. Un fallo podía costarle la vida no solo a ella, sino también a sus compañeros. Su primer gran éxito fue la eliminación de un francotirador alemán que llevaba varios días aterrorizando las posiciones soviéticas. Lyudmila lo rastreó durante 2 días, estudiando sus hábitos y los lugares desde donde disparaba. Y cuando volvió a aparecer, con un solo disparo envió al enemigo a la tumba. La fama de la certera tiradora se extendió rápidamente por toda la división. El mando comenzó a asignarle misiones especiales, eliminar francotiradores enemigos, oficiales y artilleros. Cada día aumentaba su cuenta de bajas. Al final de la defensa de Odessa, ya había matado a 54 enemigos. Después de Odessa, la división fue trasladada a Sebastopol. Allí, Lyudmila pasó los meses más duros de su servicio militar. El asedio de la ciudad duró 250 días y cada día era una batalla por la supervivencia. En Sebastopol, Lyudmila se consolidó definitivamente como francotiradora de primera clase. Aprendió los hábitos de los soldados alemanes, conocía su rutina diaria y comprendía su psicología. Sus disparos eran verdaderamente quirúrgicos. Podía alcanzar un objetivo a una distancia de hasta 800 metros. Los alemanes la declararon presa. Se ofreció una recompensa por su cabeza. Enviaron contra ella a los mejores francotiradores de la Wehrmacht, pero todos los intentos fueron en vano. Lyudmila no solo era una excelente tiradora, sino también una maestra del camuflaje y la táctica. Recordaba especialmente un duelo con un francotirador alemán que la persiguió durante 3 días. El enemigo era experimentado, cauteloso y disparaba de maravilla. Pero Lyudmila lo superó en paciencia. Esperó el momento oportuno durante 4 horas, sin moverse, y finalmente puso fin al enfrentamiento con un solo disparo. Que durante la defensa de Sebastopol, su cuenta de enemigos muertos ascendió a 250. Entre ellos había 36 francotiradores, una cifra que habla por sí sola. Cada francotirador enemigo supone decenas de vidas salvadas de soldados soviéticos. En junio de 1942,
Lyudmila resultó gravemente herida por la metralla de una mina. Los médicos lucharon durante mucho tiempo por su vida. Cuando el peligro pasó, quedó claro que no volvería al frente. Pero su servicio militar no terminó ahí. Por decisión de los dirigentes soviéticos, Lyudmila fue enviada como parte de una delegación a Estados Unidos y Canadá. El objetivo del viaje era sencillo: mostrar a los aliados occidentales que la Unión Soviética estaba librando una guerra real, en la que incluso participaban mujeres. En Estados Unidos causó sensación. La prensa occidental quedó impresionada. Una joven que había matado a 309 personas. La invitaron a la radio, le hicieron entrevistas y le tomaron fotografías. Lyudmila se comportó con dignidad y contó la verdad sobre la guerra. Su discurso en Chicago fue el más famoso. Caballeros, tengo 25 años. En el frente ya he conseguido eliminar a 309 invasores fascistas. ¿No les parece, caballeros, que llevan demasiado tiempo escondiéndose detrás de mí? La sala estalló en aplausos. Tras regresar a su patria, Lyudmila se convirtió en instructora en la escuela de francotiradores Vystrel. Transmitió su experiencia a una nueva generación de tiradores y preparó francotiradores para el frente. Durante su trabajo como instructora, formó a decenas de excelentes especialistas. La guerra terminó, pero Lyudmila siguió sirviendo. Se graduó en la Facultad de Historia de la Universidad de Kiev y trabajó en el Comité de Veteranos de Guerra. Hasta el final de su vida fue una persona modesta, a la que no le gustaba recordar la guerra. Lyudmila Mikhailovna Pavlichenko murió el 27 de octubre de 1974. Su nombre está inscrito con letras de oro en la historia de la Gran Guerra Patria. 309 victorias, un récord que aún no ha sido superado. La guerra las unió. Dos chicas de diferentes ciudades, con destinos diferentes, pero unidas por un mismo objetivo: defender la patria. María Polivanova y Natalia Kovshova pasaron a la historia como amigas inseparables que vivieron, lucharon y murieron juntas, convirtiéndose en un símbolo de la amistad femenina en la guerra. María Semyonovna Polivanova nació en Moscú en 1922. Antes de la guerra trabajaba en una fábrica y en su tiempo libre practicaba tiro en el club regional Osoaviakim. Cuando comenzó la guerra, no tenía ni 20 años, pero la chica tenía determinación para 3. Natalia Venediktovna Kovshova era 2 años mayor. Nació en Ufa, estudiaba en la universidad y le gustaba cazar. Su padre le enseñó a disparar cuando era niña, y al comienzo de la guerra era una excelente tiradora. Al enterarse del ataque de Alemania, la joven abandonó sus estudios y se alistó en el ejército. Se conocieron en la unidad de entrenamiento, donde realizaban el curso de reclutas. Desde los primeros días, se estableció una fuerte amistad entre las chicas. Se complementaban. Masha era más emocional e impulsiva. Natasha era tranquila y sensata. Juntas formaban una pareja de francotiradoras ideal. Tras el entrenamiento, las enviaron al Frente Noroeste, al Regimiento de Fusileros 388. Era el verano de 1941, cuando el frente aún se estaba estabilizando tras los primeros meses difíciles de la guerra. Al principio, los comandantes no sabían qué hacer con 2 chicas francotiradoras, pero las dudas se disiparon tras su primera salida al frente. Actuando de forma coordinada, María y Natalia eliminaron a 7 soldados alemanes en un solo día. Quedó claro que esta pareja valía por toda una sección de fusileros normales. Las chicas desarrollaron su propia táctica. Actuaban en pareja, cubriéndose mutuamente. Mientras una disparaba, la otra observaba, corregía el fuego y velaba por la seguridad. Después del disparo, cambiaban rápidamente de posición para que el enemigo no pudiera localizarlas. Su táctica favorita eran las posiciones falsas. Las chicas creaban la apariencia de un nido de francotiradores en un lugar, mientras que ellas se situaban en otro completamente diferente. Los alemanes disparaban contra el objetivo falso,
revelando sus posiciones, y María y Natalia los eliminaban tranquilamente. En 6 meses de combate, su cuenta total ascendió a 300 enemigos muertos. María eliminó a 191 soldados y oficiales alemanes, y Natalia a 167. Pero las cifras no reflejaban lo más importante, el terror que infundían al enemigo. Los alemanes pronto se dieron cuenta de que se enfrentaban a unas adversarias excepcionales. En las posiciones de las amigas se encontraron folletos con sus fotos y la leyenda: "Se buscan. Por su cabeza, recompensa especial". Pero todos los intentos de los alemanes por acabar con la pareja de francotiradoras fueron en vano. Las chicas se convirtieron en una leyenda no solo entre las tropas soviéticas, sino también entre el enemigo. Se contaban historias sobre ellas, se les temía y se les respetaba. Incluso los francotiradores alemanes reconocían la profesionalidad de las chicas rusas, que superaban a muchos tiradores masculinos. Pero la guerra es la guerra, y la suerte no puede durar para siempre. El 14 de agosto de 1942, las amigas recibieron la misión de cubrir la retirada de su unidad en la zona de la aldea de Sutoki, en la región de Novgorod. La posición era desfavorable, pero no había otra salida. Los alemanes avanzaban con fuerzas superiores, y alguien tenía que detener su avance. María y Natalia se atrincheraron en una colina que dominaba la carretera. La batalla comenzó al amanecer. Las chicas disparaban metódicamente a los alemanes que avanzaban, obligándolos a tirarse al suelo. Cada bala daba en el blanco, cada disparo daba resultado, pero las municiones se estaban acabando y los enemigos seguían llegando. Al mediodía quedó claro que no podrían mantener la posición. Los alemanes rodearon la colina por los flancos y comenzaron el cerco. La retirada estaba cortada. María y Natalia se encontraban en una trampa de la que solo había una salida. Cuando se acabaron las municiones, las chicas cogieron granadas. Sabían que no las tomarían vivas. Había demasiados soldados alemanes frente a su posición, y sus nombres eran muy conocidos. La captura significaría tortura y una muerte dolorosa. Los alemanes se acercaban, rodeando la posición. Podían rendirse, levantar las manos y esperar la clemencia del enemigo. Pero María y Natalia tomaron otra decisión. Se abrazaron, se dijeron sus últimas palabras y detonaron las granadas. La explosión retumbó cuando los soldados alemanes ya estaban a pocos metros de la posición. Varios nazis murieron por la metralla. El resto resultó herido. Pero lo más importante es que las 2 chicas soviéticas no se dejaron capturar con vida y conservaron su honor hasta el final. Sus cuerpos fueron encontrados por exploradores soviéticos unos días después, cuando la línea del frente retrocedió. Las chicas yacían abrazadas junto a las granadas destrozadas. En la posición había casquillos vacíos, testimonio de la última batalla. La hazaña de María Polivanova y Natalia Kovshova conmocionó a todo el ejército. 2 chicas de 20 años dieron ejemplo de valentía y abnegación. A título póstumo, se les concedió el título de heroínas de la Unión Soviética. Sus nombres se convirtieron en símbolo de la amistad femenina en la guerra. Se escribieron poemas y canciones sobre ellas, y su hazaña se estudió en las academias militares. María y Natalia demostraron que una mujer no solo puede ser una buena tiradora, sino también una auténtica guerrera, dispuesta a morir por la patria. La historia de la amistad entre estas 2 francotiradoras se convirtió en una de las páginas más brillantes de la Gran Guerra Patria. Vivieron como amigas, lucharon como leonas y murieron como heroínas, dejando sus nombres en la historia para siempre. Se hacían llamar cazadoras silenciosas. A diferencia de los francotiradores masculinos, las mujeres rara vez se jactaban de sus victorias, ni competían por el número de enemigos abatidos.
Trabajaban de forma metódica y profesional, convirtiendo la guerra en un juego mortal al escondite en el que se jugaba la vida. Las francotiradoras tenían ventajas especiales que las hacían excepcionalmente eficaces. En primer lugar, la paciencia. Donde un hombre podía perder los nervios tras una larga espera, una mujer podía permanecer inmóvil durante horas, esperando la única oportunidad para el disparo decisivo. Claudia Kalugina, que llegó al frente cuando era una chica de 17 años, recordaba: podía estar agazapada en una emboscada desde el amanecer hasta el anochecer sin moverme. Los hombres no pueden hacerlo. Tienen otro carácter, necesitan actuar. Una mujer puede esperar, como una araña en su telaraña. La segunda ventaja era la atención al detalle. Las mujeres se fijaban en cosas que escapaban a la vista de los hombres. Un cambio en el comportamiento de los pájaros, una sombra extraña, una rama mal colocada. Estos pequeños detalles a menudo les salvaban la vida y les ayudaban a descubrir al enemigo. Zoya Medvedeva, que luchó en Leningrado, desarrolló su propio sistema de observación. Estudiaba los hábitos de las aves y, según su comportamiento, determinaba dónde se escondía el enemigo. Los cuervos nunca se posan cerca de una persona viva, decía, pero las gaviotas no temen a los muertos. El camuflaje era un verdadero arte para las mujeres. No solo utilizaban técnicas militares estándar, sino también su intuición femenina y su sentido de la armonía. Inna Mudretsova era capaz de mimetizarse tan bien con el follaje otoñal que ni siquiera sus propios compañeros la veían. Las mujeres francotiradoras concedían especial importancia al estudio del enemigo. Conocían la rutina diaria en las trincheras alemanas, los hábitos de los soldados individuales y los puntos débiles de la defensa. Esta información era más valiosa que el oro, ya que permitía seleccionar los objetivos más importantes. Nina Petrova, la francotiradora de más edad, aprovechaba su rica experiencia vital. Conocía a la gente, contaba. Por la forma de andar, podía determinar quién era: un oficial o un soldado, un guerrero experimentado o un novato. Eso me ayudaba a elegir los objetivos. Las francotiradoras preferían trabajar solas o en pequeños grupos. No les gustaban las grandes aglomeraciones, el ruido ni el ajetreo. Su elemento natural era el silencio, la soledad y la concentración. En esas condiciones eran mortalmente peligrosas. La táctica de las cazadoras silenciosas era radicalmente diferente a la de los hombres. Mientras que los francotiradores masculinos solían trabajar al azar, disparando a todos los objetivos que aparecían, las mujeres eran más selectivas. Cada disparo se planificaba de antemano y cada objetivo se estudiaba minuciosamente. Lyudmila Pavlichenko desarrolló su propia clasificación de objetivos según su importancia. Los primeros de la lista eran los francotiradores y oficiales enemigos. Luego venían los operadores de comunicaciones, los artilleros y los ametralladores. Solo disparaba a los soldados rasos cuando no había objetivos más importantes. Se empleaba una táctica especial para cazar francotiradores enemigos. Era un juego mental, en el que no ganaba el más certero, sino el más inteligente. Las mujeres resultaron ser maestras en este tipo de caza. Podían pasar horas estudiando al enemigo, descubriendo sus hábitos y debilidades. Rosa Shanina desarrolló el método de la pista falsa. Dejaba deliberadamente señales de su presencia en un lugar, lo que obligaba al francotirador enemigo a concentrar su atención allí, mientras ella se situaba en un lugar completamente diferente. De esta manera, eliminó a varios tiradores alemanes experimentados. Las mujeres francotiradoras eran expertas en la guerra psicológica. Entendían que su tarea no era solo matar a los enemigos, sino también desmoralizar al adversario. Un disparo bien colocado podía hacer que toda una unidad no se asomara de sus escondites durante semanas. Olga Vasilieva elegía especialmente para disparar los momentos en que la veía el mayor número de soldados alemanes. Una bala que mataba a un compañero ante los ojos de todos
tenía un efecto mucho más fuerte en la psique que la desaparición silenciosa de un centinela en la oscuridad. Las mujeres prestaban especial atención a mantener en secreto sus posiciones. Después de cada disparo, cambiaban de lugar sin permitir que el enemigo las localizara. Esto requería un esfuerzo adicional, pero garantizaba la supervivencia. Muchas mujeres francotiradoras utilizaban armas y municiones no convencionales. Experimentaban con diferentes tipos de balas, modificaban rifles y creaban sus propios silenciadores. Algunos de estos inventos fueron posteriormente adoptados por todo el ejército. Zinaida Portnova creó un silenciador improvisado con materiales a mano que reducía al mínimo el sonido del disparo. Esto le permitía trabajar a corta distancia del enemigo sin ser vista. Las cazadoras silenciosas no solo eran expertas en su trabajo, sino también maestras. Muchas de ellas formaron a nuevos francotiradores, transmitiéndoles su experiencia. Sus métodos se utilizaron en escuelas de francotiradores después de la guerra. Estas mujeres demostraron que el arte del francotirador no es solo precisión en el tiro, sino también inteligencia, paciencia y psicología. Estas cualidades no tenían nada que envidiar a los hombres y a menudo los superaban, convirtiéndose en maestras insuperables de la caza silenciosa. El teniente Walter Kramer dejó una nota en su diario. Llevamos 3 días sin poder salir de la trinchera. Hay una francotiradora rusa cerca. Ya 4 de los nuestros han recibido una bala en la cabeza. Los soldados se niegan a hacer guardia. Dicen que prefieren el tribunal a morir a manos de una mujer. Los francotiradores alemanes admitían que cazar a las mujeres tiradoras soviéticas era la tarea más difícil. El suboficial Kurt Hoffmann, que tenía en su haber 73 enemigos muertos, escribió: «Las mujeres rusas disparan tan bien como los hombres, pero luchan de otra manera. Son más cautelosas, cometen menos errores y nunca se precipitan». La precisión de las francotiradoras soviéticas causaba un terror especial a los alemanes. Si los francotiradores masculinos a veces podían fallar o herir, las mujeres disparaban a matar. Sus disparos eran mortales en el 90% de los casos. Esto significaba que oír el silbido de una bala disparada por una francotiradora era prácticamente sinónimo de muerte. El capitán Erich Weber informaba en una carta al mando: «Las bajas por fuego de francotiradores se han triplicado con la aparición de unidades de francotiradoras enemigas. Los soldados piden ser trasladados a otras unidades. La moral está por los suelos». Los alemanes intentaron combatir el miedo de diversas maneras. Se publicaron panfletos en los que se calificaba a las francotiradoras soviéticas de inhumanas y monstruos. Los sacerdotes bendijeron la guerra santa contra las amazonas bolcheviques. Pero nada sirvió. El miedo era más fuerte que la propaganda. El doctor Otto Krebs, que estudió el impacto del terror de los francotiradores en las tropas, señaló: «Las francotiradoras tienen el efecto más desmoralizador. Los soldados perciben la muerte a manos de ellas como una humillación, lo que socava gravemente el espíritu de combate». El mando de la Wehrmacht se vio obligado a cambiar de táctica. Se prohibió a los soldados aparecer solos en la zona de actuación de los francotiradores soviéticos. Se introdujeron medidas adicionales de camuflaje y se limitó el tiempo de permanencia en las posiciones avanzadas. El general Heinz Guderian reconoció en sus memorias: «Las francotiradoras rusas se convirtieron en una verdadera lacra para nuestras tropas. Sembraron el pánico no solo entre los soldados, sino también entre los oficiales. Muchos solicitaron ser trasladados a otros sectores del frente. El miedo alcanzó tal nivel que los alemanes comenzaron a negarse a tomar prisioneras a las francotiradoras. Demasiados compañeros habían muerto a manos de mujeres. Las órdenes del mando eran categóricas: no tomar prisioneras a las francotiradoras, eliminarlas en el acto». Esta decisión tuvo el efecto contrario. Las mujeres soviéticas, sabiendo que la muerte era inevitable en caso de captura, luchaban con doble furia.
Preferían morir en combate antes que caer en manos del enemigo. Esto aumentaba aún más su eficacia en combate. El sargento Alfred Schmidt escribió: «Las mujeres rusas no se rinden. Incluso rodeadas, disparan hasta la última bala. Vi cómo una se inmoló con una granada cuando nos acercábamos a su posición. No es una mujer, es una especie de demonio». La prensa alemana intentó silenciar el problema de las mujeres francotiradoras, pero los soldados escribían a casa y lo contaban durante los permisos. Poco a poco en Alemania se supo de las amazonas rusas que no daban tregua al valiente Wehrmacht. Goebbels se vio obligado a dar instrucciones a los periódicos. Escribid sobre las francotiradoras rusas como si fueran fanáticas, embrutecidas por la propaganda bolchevique. Subrayad su crueldad y su inhumanidad. Pero eso tampoco resolvió el problema del miedo en las trincheras. El miedo a las francotiradoras soviéticas se convirtió en uno de los factores que minó la moral de las tropas alemanas. Los soldados, acostumbrados a las fáciles victorias en Europa, se enfrentaron a un enemigo que no entendían y al que no podían vencer con los métodos habituales. Este miedo persiguió a los alemanes hasta el final de la guerra. Incluso en los últimos días de la batalla de Berlín, los soldados de la Wehrmacht hablaban con horror de las francotiradoras rusas que aparecían de la nada y desaparecían dejando tras de sí una nueva víctima. Tenía solo 19 años cuando recibió su primer rifle de francotirador. Alia Nurmukambetovna Moldagulova, una joven de la estepa kazaja, se convirtió en una de las francotiradoras más eficaces del Ejército Rojo y en la heroína más joven de la Unión Soviética entre las mujeres francotiradoras. Alia nació el 25 de octubre de 1944 en el pueblo de Bulak, en el distrito de Hobd, en la región de Aktobe. Quedó huérfana a una edad temprana y fue criada en un orfanato en Alma-Ata. Estudiaba en la escuela y soñaba con ser médica, pero la guerra cambió todos sus planes. Cuando comenzó la Gran Guerra Patria, Alia tenía 16 años. Quería ir al frente, pero no la aceptaron por su edad. Tuvo que esperar 2 años, hasta que cumplió 18, y en octubre de 1942, finalmente ingresó en la Escuela Central de Entrenamiento de Francotiradoras. Los instructores se fijaron inmediatamente en la delgada kazaja de mirada penetrante. Tenía una vista fenomenal. Podía distinguir los detalles más pequeños a una distancia inaccesible para los demás. Además, la joven poseía una calma absoluta y una entereza a toda prueba. En 6 meses de formación, Alia se convirtió en una de las mejores cadetes. No solo disparaba muy bien, sino que también era una experta en el arte del camuflaje. Su complexión delgada le permitía colarse en lugares donde ni un hombre adulto podría esconderse. En mayo de 1943, Alia fue enviada al frente como parte del 544 Regimiento de Fusileros de la 22ª División de Fusileros. Era el frente de Kalinin, uno de los más activos de la guerra entre la Unión Soviética y Alemania. Alia disparó por primera vez el 28 de mayo de 1943. El objetivo era un oficial alemán que estaba coordinando el fuego de artillería. La distancia era de 400 metros. La bala dio justo en el blanco. Así comenzó la carrera militar de la francotiradora de 19 años. En 8 meses en el frente, Alia eliminó a 91 soldados y oficiales enemigos. Entre sus víctimas había muchos francotiradores, ametralladores y artilleros. Cada uno de sus disparos salvaba la vida de decenas de soldados soviéticos. Los comandantes destacaban la forma especial de trabajar de la joven francotiradora. Era extremadamente cautelosa. Nunca se precipitaba y podía esperar durante horas el momento oportuno. Además, Alia tenía una intuición asombrosa. Sentía el peligro segundos antes de que se manifestara. Sus compañeros de armas la llamaban «Gata de la estepa», por su habilidad para moverse sin hacer ruido y aparecer donde nadie la esperaba. Alia podía acercarse tanto a las posiciones enemigas que oía las conversaciones de los soldados alemanes.
pero la juventud se imponía. A diferencia de sus compañeros mayores, Aliya a veces se permitía arriesgarse, tratando de demostrar su valía. Esto preocupaba a los comandantes, pero era imposible detener a la valiente joven. El 14 de enero de 1944, el regimiento de Aliya participó en una operación ofensiva en la zona de Casa Chica, en la región de Novgorod. La tarea era difícil: expulsar a los alemanes de posiciones bien fortificadas. Aliya recibió la orden de cubrir el avance de las unidades de fusileros. Por la mañana comenzó la batalla. Aliya tomó posición en una casa en ruinas y comenzó a disparar metódicamente a los ametralladores enemigos. Sus disparos precisos permitieron a la infantería avanzar, pero los alemanes localizaron rápidamente el nido de francotiradores y comenzaron un bombardeo masivo. Un proyectil impactó directamente en la casa donde se escondía Aliya. La joven resultó gravemente herida por la metralla, pero siguió disparando. Cuando los alemanes contraatacaron, se puso de pie y abrió fuego con su ametralladora, cubriendo la retirada de sus compañeros. Aliya Moldagulova murió en ese combate. Tenía solo 19 años y 2 meses y medio. En menos de 8 meses en el frente, eliminó a 91 enemigos y salvó la vida de cientos de soldados soviéticos. Pero Aliya no fue la única heroína joven. Rosa Egorovna Shanina llegó al frente a los 20 años. Esta joven de un pueblo de Arjángelsk se convirtió en una de las francotiradoras más eficaces del Ejército Rojo. Antes de la guerra, Rosa estudiaba en la escuela normal y soñaba con ser profesora. Pero cuando murió su hermano, abandonó los estudios y se alistó en el ejército. En poco más de un año de combate, eliminó a 59 soldados y oficiales enemigos. Zoya Anatolievna Medvedeva se alistó en el ejército a los 18 años, directamente desde las aulas. Esta joven de Leningrado defendió su ciudad natal durante todo el bloqueo. Su palmarés ascendió a 37 enemigos muertos. Las jóvenes francotiradoras se distinguían por su especial valentía y abnegación. No conocían el miedo, no pensaban en la muerte, se entregaban por completo al servicio de la patria. Su juventud y belleza contrastaban con su mortífera destreza. Los alemanes descubrieron con horror que las mataban chicas que deberían estar jugando con muñecas en lugar de empuñando un rifle. Esto desmoralizó psicológicamente al enemigo tanto como las propias bajas. Las jóvenes heroínas demostraron que la edad no es un obstáculo para la hazaña. En sus manos, las armas se convertían en instrumentos de justicia. Vengaban a sus hermanos asesinados, sus casas quemadas y su infancia violada. La historia ha conservado los nombres de muchas jóvenes francotiradoras. Cada una de ellas es una vida truncada, sueños incumplidos, pero también una gran hazaña en nombre de la victoria. Aparecían de la nada, como fantasmas, daban un golpe certero y desaparecían, disolviéndose en los bosques y pantanos. Las francotiradoras que formaban parte de las unidades partisanas se convirtieron en una verdadera pesadilla para las guarniciones alemanas en las zonas ocupadas. La guerra de guerrillas exigía cualidades especiales: resistencia, astucia, capacidad de sobrevivir en condiciones extremas. Las mujeres francotiradoras resultaron ser ideales para este tipo de lucha. Eran pacientes, cautelosas y sabían permanecer mucho tiempo sin ser vistas. Ekaterina Ilyina Zelenaya es una legendaria francotiradora del grupo guerrillero Voroshilov en Bielorrusia. Antes de la guerra, trabajaba como maestra en una escuela rural, pero cuando los alemanes ocuparon su región, tomó un rifle y se fue al bosque. Su nombre de guerrillera era Tishina, silencio. Ekaterina podía acercarse tanto a los puestos alemanes que oía susurrar a los centinelas. Con un solo disparo mataba a su objetivo y desaparecía sin dejar rastro.
En 2 años de guerra guerrillera, acabó con la vida de 120 enemigos. El trabajo en la retaguardia enemiga era increíblemente duro. Las mujeres francotiradoras tenían que vivir en chozas, alimentarse de lo que les daba el bosque y pasar meses sin ver el sol. Pasaban frío en invierno, se mojaban bajo la lluvia y sufrían las picaduras de mosquitos y mosquitos en verano. Pero lo peor era el peligro constante. Los alemanes eran despiadados con los partisanos, especialmente con las francotiradoras. Ser capturado significaba una muerte segura tras brutales torturas. Por eso, cada partisana siempre se guardaba la última bala para sí misma. Zoya Kosmodemskaya, que se convirtió en un símbolo de la resistencia partisana, no solo era exploradora, sino también francotiradora. Antes de ser capturada, eliminó a 7 soldados y oficiales alemanes con un rifle con mira óptica que había conseguido como botín. Las francotiradoras partisanas utilizaban una táctica especial. No buscaban matar al mayor número posible de enemigos. Lo importante era causar el máximo efecto psicológico. Un disparo certero en el momento adecuado podía frustrar toda una operación enemiga. María Kislyak, que luchó en los bosques de Briansk, desarrolló la táctica del ataque por sorpresa. Estudiaba las rutas de las patrullas alemanas y elegía los lugares para las emboscadas de manera que, tras disparar, pudiera escapar sin ser vista. En un año de guerra, eliminó a 43 enemigos. Las mujeres francotiradoras eran especialmente eficaces en la protección de las bases partisanas. Organizaban emboscadas en los accesos a los campamentos, eliminaban a los exploradores enemigos y frustraban los intentos de ataque sorpresa. Su vigilancia salvó de la derrota a decenas de unidades. Valentina Safronova protegió durante 3 meses en solitario un hospital partisano en los bosques de Pskov. Los alemanes intentaron en repetidas ocasiones descubrir y destruir la base médica, pero cada vez se topaban con el fuego certero de una francotiradora invisible. Durante ese tiempo, eliminó a 18 soldados enemigos. Las francotiradoras partisanas mantenían la comunicación con la tierra firme a través de la radio. Recibían órdenes del mando, informaban de los resultados de las operaciones y transmitían datos de inteligencia. Cada mensaje podía costarles la vida si los alemanes detectaban el transmisor. Nina Korneva trabajaba como operadora de radio y francotiradora al mismo tiempo. Durante el día observaba al enemigo y por la noche se comunicaba con Moscú. En 1 año y medio de este doble servicio, transmitió al centro más de 300 informes valiosos y eliminó a 52 enemigos. Las mujeres francotiradoras participaron activamente en actividades de sabotaje. Cubrían a grupos de saboteadores, eliminaban la guardia de instalaciones estratégicas y frustraban los intentos del enemigo de restablecer las comunicaciones dañadas. Alexandra Gavrilova se especializó en operaciones contra el transporte ferroviario. Eliminaba a los maquinistas de trenes enemigos, a los guardias de puentes ferroviarios y a los operadores de comunicaciones en las estaciones. Gracias a sus acciones, se interrumpió el tráfico en varios tramos de la carretera Minsk-Varsovia. Las operaciones en las ciudades eran especialmente peligrosas. Las francotiradoras se infiltraban en las localidades ocupadas, haciéndose pasar por refugiadas o residentes locales. Organizaban emboscadas en las calles, disparaban desde las ventanas de las casas y desaparecían entre la multitud tras el disparo. Elena Mazurova trabajó durante 6 meses en la ciudad ocupada de Orel. Oficialmente, figuraba como limpiadora en la comandancia alemana, pero en realidad era francotiradora de un grupo clandestino. Durante ese tiempo, eliminó a 11 importantes oficiales enemigos y agentes de la Gestapo. Los alemanes hicieron intentos desesperados por combatir a las francotiradoras partisanas. Se llevaron a cabo operaciones a gran escala para peinar los bosques. Se crearon equipos especiales de cazadores de francotiradoras
y se utilizaron perros de servicio. Pero las mujeres resultaron ser más ingeniosas. Aprendieron a despistar a los perros, a crear rastros falsos y a utilizar los refugios naturales de tal manera que ni siquiera los rastreadores más experimentados podían detectarlas. El bosque se convirtió en su aliado y protector. Las francotiradoras partisanas contribuyeron de manera inestimable a la victoria final. No solo eliminaban a los enemigos, sino que también mantenían el ánimo de la población local, demostrando que la resistencia continuaba. Sus hazañas inspiraron a otros a luchar contra los ocupantes. Detrás de cada disparo certero había una vida humana. Detrás de cada victoria había dolor, sufrimiento y pérdidas. Las francotiradoras pagaron por su letal puntería el precio más alto: su propia salud, su equilibrio mental y, a menudo, su vida. Las heridas eran compañeras constantes de las francotiradoras. El trabajo en primera línea, las largas horas en posturas incómodas, la tensión constante, todo ello afectaba a su salud. Al final de la guerra, no había ni una sola francotiradora que no hubiera resultado herida. Lyudmila Pavlichenko fue herida 4 veces durante su servicio. La última herida, causada por la metralla de una mina cerca de Sebastopol, fue tan grave que los médicos lucharon durante mucho tiempo por su vida. Los fragmentos quedaron en su cuerpo para siempre, causándole dolor hasta el final de sus días. Pero las heridas físicas se curaron. Las heridas emocionales fueron mucho más difíciles de soportar. El asesinato, incluso en la guerra, incluso del enemigo, deja huella en la psique humana. Para las mujeres, que por naturaleza son más sensibles, era especialmente duro. Claudia Kalugina recordaba: después de matar al primer alemán, no pude comer durante 3 días. Veía su cara todo el tiempo, oía sus gritos. El comandante me dijo: te acostumbrarás, pero no es posible acostumbrarse a matar. Solo se puede aprender a vivir con ello. Muchas francotiradoras sufrían pesadillas. Soñaban con los rostros de los enemigos muertos y oían sus voces. Algunas empezaron a tener miedo a la oscuridad. Otras no soportaban los ruidos fuertes. La guerra dejaba cicatrices invisibles en el alma. Nina Petrova, la más veterana de las francotiradoras, intentaba ayudar a las jóvenes a superar sus problemas psicológicos. Les decía: no matamos personas, matamos al fascismo. Cada uno de nuestros disparos salva decenas de vidas inocentes. La pérdida de compañeras fue quizás el trauma más duro. Las francotiradoras solían trabajar en parejas y se hacían muy amigas. La muerte de una compañera no era solo una baja en combate, sino una tragedia personal. Tras la muerte de Natalia Kovshova, María Polivanova estuvo varios días en estado de shock. Se negaba a comer. No hablaba con nadie. Se limitaba a sentarse y mirar fijamente a un punto. Solo la orden del comandante la obligó a coger el rifle y continuar la guerra. Las chicas vivían con especial intensidad la muerte de civiles. Luchaban para proteger a niños, mujeres y ancianos. Pero la guerra es la guerra. Y a veces era imposible salvar a todos. Zoya Medvedeva fue testigo de un fusilamiento masivo de civiles en un pueblo cerca de Leningrado. Podría haber disparado a varios alemanes, pero eso no habría salvado a los demás. Solo habría acelerado la matanza. Toda su vida la atormentó la idea de que quizás se podría haber hecho algo. Las mujeres francotiradoras no solo arriesgaban su vida en el campo de batalla. Su género las hacía especialmente vulnerables en caso de captura. Los alemanes no las reconocían como militares, las consideraban terroristas y las trataban con especial crueldad. Anna Morozova fue capturada gravemente herida cerca de Stalingrado. Los alemanes la sometieron a crueles torturas, exigiéndole que revelara la ubicación de otros francotiradores. La joven no dijo ni una palabra y fue fusilada.
Su cuerpo fue encontrado por los servicios de inteligencia soviéticos 3 días después. El estrés constante, la malnutrición y la falta de condiciones normales para descansar minaron la salud de las francotiradoras. Al final de la guerra, muchas de ellas parecían mucho mayores de lo que eran. La guerra les robó su juventud y su belleza. Rosa Shanina se quejaba de cansancio constante en sus últimas cartas a casa. «Mamá, estoy tan cansada de la guerra. Solo quiero acostarme y dormir durante un mes. Pero no puedo. El enemigo aún no ha sido derrotado. Hay mucho trabajo». Algunas francotiradoras no soportaban la tensión psicológica y pedían ser trasladadas a otro servicio. Las transferían a batallones médicos, a las comunicaciones o a la defensa antiaérea. Nadie las juzgaba. Cada persona tiene su límite. Pero la mayoría siguió luchando hasta el final. Sabían que su habilidad para matar al enemigo salvaba la vida de sus compañeros. Este conocimiento les daba fuerzas para soportar todas las penurias de la guerra. Las francotiradoras a menudo no tenían acceso a asistencia médica. En condiciones de campo, no siempre era posible prestar asistencia cualificada en caso de heridas. Muchas chicas morían por pérdida de sangre o infecciones. Valentina Kozlova fue herida en el estómago durante un combate cerca de Kursk. El puesto médico más cercano estaba a 15 kilómetros. Sus compañeros la llevaron en brazos toda la noche, pero no pudieron salvarla. La chica murió en brazos de una enfermera, sin llegar a ser operada. La discapacidad se convirtió en el destino de muchas mujeres francotiradoras. Extremidades amputadas, daños en órganos internos, pérdida parcial o total de la vista. La guerra dejó huellas indelebles. Inna Mudretsova perdió el brazo izquierdo en la explosión de una granada. Los médicos le dijeron que podía olvidarse de ser francotiradora, pero la joven aprendió a disparar con una sola mano y siguió luchando hasta la victoria. El precio de la puntería era alto, pero las francotiradoras lo pagaron sin dudarlo. Sabían que sus sacrificios no eran en vano, que su dolor y sufrimiento acercaban la victoria. Y ese conocimiento les daba fuerzas para seguir adelante hasta el final. La Convención de Ginebra prescribía el trato humano de los prisioneros de guerra, pero para las francotiradoras soviéticas estas normas no se aplicaban. Los alemanes no las consideraban soldados, las llamaban subhumanas, bandidas, terroristas. No les esperaba simplemente la muerte, sino torturas y humillaciones sofisticadas. En los archivos se conservan documentos de la Wehrmacht que dan testimonio de órdenes especiales relativas a las francotiradoras. Una directiva del 23 de julio de 1942 decía: no tomar prisioneras a las mujeres rusas armadas, fusilarlas en el acto como terroristas. Pero la realidad fue aún más terrible que las frías líneas de las órdenes. Los alemanes, enfurecidos por las grandes pérdidas causadas por el fuego de los francotiradores, descargaban su ira sobre las chicas que caían prisioneras. Lo que tuvieron que soportar superaba cualquier imaginación. Zinaida Portnova fue capturada por la Gestapo en la Bielorrusia ocupada. La joven de 18 años fue sometida a torturas atroces para que delatara a sus compañeros de la resistencia. Le sacaron los ojos y le cortaron las orejas, pero no dijo ni una palabra. Los documentos de la investigación posterior a la guerra contienen detalles espantosos sobre los asesinatos de las francotiradoras. No solo las mataban, sino que las torturaban, las humillaban y convertían su muerte en un espectáculo para intimidar a la población local. Liza Chaikina, comisaría de un grupo de partisanos y francotiradora, fue capturada por los castigadores en noviembre de 1941. Antes de ejecutarla, los alemanes la obligaron a recorrer el pueblo con un cartel que decía «Soy partisana», y luego la ahorcaron en público ante los ojos de los habitantes. Las unidades de las SS y la gendarmería de campo se distinguían por su especial crueldad.
Estas unidades se especializaban en la lucha contra los partisanos y consideraban a las mujeres francotiradoras sus principales enemigas. Caer en sus manos significaba una muerte segura y dolorosa. Ana Morozova fue capturada por las SS cerca de Stalingrado. Según los testimonios de los testigos, la torturaron durante 3 días, exigiéndole que revelara las posiciones de otros francotiradores. La joven no pronunció ni una palabra, ni siquiera cuando los verdugos utilizaron varas al rojo vivo. Los soldados alemanes justificaban su crueldad, alegando que las francotiradoras libraban una guerra deshonesta. Consideraban que disparar desde emboscadas, camuflarse y utilizar medios improvisados para matar no era guerra, sino bandolerismo. El teniente coronel Kurt Meyer escribió en una carta a su casa: «Las mujeres rusas luchan como animales salvajes. No conocen el concepto del honor, disparan a traición, como asesinas. Con ellas solo se puede tratar de una manera». La propaganda de Goebbels describía a las francotiradoras soviéticas como subhumanas, amazonas bolcheviques y instrumentos de la conspiración judía. Esta demonización justificaba cualquier atrocidad contra las prisioneras. El periódico Der Stürmer publicó un artículo titulado «Brujas rusas», en el que se describía a las francotiradoras soviéticas como criaturas infernales que bebían la sangre de los héroes arios. Este tipo de propaganda incitaba al odio y a la crueldad. Algunos oficiales alemanes intentaron defender a las mujeres prisioneras, invocando el derecho internacional, pero sus voces se perdieron en el coro de llamamientos a la venganza. La guerra en el este había dejado de ser civilizada hacía mucho tiempo. El coronel Werner Molders, uno de los pocos que intentó respetar las convenciones, escribió en su diario: «Lo que estamos haciendo con las mujeres rusas ensombrece el honor de los oficiales alemanes. Pero las órdenes son las órdenes». Las francotiradoras sabían lo que les esperaba en caso de captura. Por eso, muchas de ellas siempre se reservaban la última bala para sí mismas. Preferían el suicidio a una muerte vergonzosa a manos de sus verdugos. María Polivanova y Natalia Kovshova eligieron morir con su propia granada cuando comprendieron que la resistencia era inútil. Prefirieron morir como heroínas antes que convertirse en víctimas de los sádicos alemanes. Los casos en que las francotiradoras eran capturadas con vida eran muy poco frecuentes. La mayoría de ellas luchaban hasta la última bala y luego se suicidaban. No era un acto de desesperación, sino de valentía. Valentina Safronova se inmoló con una granada cuando los alemanes rodearon su posición. En su nota de despedida escribió: «Mejor morir libre que vivir humillada. Venganza por nosotras». La crueldad de los alemanes hacia las francotiradoras tuvo el efecto contrario. Al enterarse de las atrocidades cometidas contra sus compañeras, otras francotiradoras lucharon con doble furia. La venganza se convirtió en un estímulo adicional para disparar con precisión. Lyudmila Pavlichenko, al enterarse de la ejecución de su amiga francotiradora, juró matar a 10 alemanes por cada compañera torturada. Y cumplió su promesa. Su cuenta de bajas aumentó drásticamente tras recibir las terribles noticias. La crueldad inhumana de los alemanes se convirtió en uno de los factores que unió a las mujeres soviéticas. Entendían que se trataba de una guerra de exterminio, en la que no cabía esperar piedad. Solo quedaba luchar hasta el final. La historia ha conservado los nombres de muchas mujeres francotiradoras torturadas. Su hazaña no solo consistió en su puntería, sino también en que no se doblegaron ante las torturas, no traicionaron a sus compañeros y se mantuvieron fieles hasta el final. El recuerdo de sus sufrimientos se convirtió en sagrado para los supervivientes. Después de la guerra, las veteranas francotiradoras siempre recordaban a sus amigas fallecidas, hablaban de su valentía y transmitían el testigo de la memoria a las nuevas generaciones. Sus cartas a casa estaban llenas de cosas que no podían decir.
La censura militar no permitía escribir la verdad sobre la guerra, pero entre líneas se traslucía el dolor, el cansancio y la nostalgia por la vida pacífica. Los diarios y memorias de las francotiradoras son testimonios inestimables de una época, las voces de quienes pasaron por el infierno de la guerra. Roza Shanina llevó un diario desde su primer día en el frente. Sus anotaciones son una crónica de la guerra a través de los ojos de una joven de 20 años que en un año pasó de ser estudiante de magisterio a una de las mejores francotiradoras del Ejército Rojo. 15 de abril de 1944. Había matado a mi primer alemán. La distancia era de 400 metros. Le di justo en el corazón. Es extraño, pero no siento ninguna alegría. Es solo mi trabajo, matar a los enemigos de la patria. En las cartas que enviaba a casa, Rosa era más comedida. Querida mamá, estoy bien, sirvo con honor y cumplo con mi deber. Pronto derrotaremos a los fascistas y volveremos a casa. Te beso con mucho cariño. Tu hija Rosa. Hay una gran diferencia entre las notas personales y las cartas oficiales. En el diario se refleja la verdad de la guerra, mientras que en las cartas se intenta tranquilizar a los familiares y evitar que comprendan por lo que está pasando su hija. Lyudmila Pavlichenko recordaba en sus memorias las cartas que recibía del frente. No se podía escribir la verdad. ¿Cómo decirle a una madre que su hija mata gente todos los días? ¿Cómo explicar que la guerra no es heroicidad sino suciedad, sangre y muerte? Alia Moldagulova escribía al internado donde se criaba. Queridos míos, lucho por vosotros, por todos los niños soviéticos. Cada disparo que hago es un paso hacia el día en que viviréis sin miedo. Estudiad mucho, creced como personas dignas. En los diarios de las mujeres francotiradoras no solo se reflejan episodios bélicos, sino también la vida cotidiana, sueños de paz, recuerdos del hogar, reflexiones sobre el futuro. La guerra no pudo matar a la mujer que había en ellas. Nina Petrova escribía: soñé con mi casa. Mi madre horneaba pasteles, mi padre leía el periódico y el gato ronroneaba junto a la estufa. Me despertó una explosión. Los alemanes bombardeaban nuestras posiciones. ¿Cuándo terminará esta pesadilla? Las reflexiones sobre el sentido de la guerra, la vida y la muerte ocupan un lugar especial en los diarios. Las jóvenes, enfrentadas a la realidad de la guerra, maduraron rápidamente y se convirtieron en filósofas a su pesar. Claudia Kalugina escribió: hoy he matado a un niño alemán. Debía de tener unos 18 años. En su bolsillo encontraron una foto en la que aparecía abrazado a una chica. Seguramente ella lo ama y lo espera en casa, pero él ya no volverá. Por mi culpa. Las cartas entre las amigas francotiradoras eran especialmente sinceras. No había lugar para la ostentación ni el heroísmo falso. Solo la verdad, amarga, cruel, pero necesaria para sobrevivir. María Polivanova le escribió a Natalia Kovshova: Natashka, hoy casi me matan. El francotirador alemán era mejor que yo. Solo la suerte me salvó. Tengo miedo de no volver a ver mi hogar, pero lucharemos hasta el final. Las notas de las mujeres francotiradoras también reflejaban la vida cotidiana de la guerra. Trinchera, chozas, piojos, hambre, frío. Todo aquello que no se publicaba en los periódicos, pero que constituía la realidad cotidiana de la vida en el frente. Zoya Medvedeva escribía: llevamos 3 días sin poder lavarnos. Las pulgas nos han devorado. Nos dan 100 gramos de pan al día. Menos mal que he aprendido a comer acedera y ortiga. Al menos así obtenemos algunas vitaminas. Son especialmente conmovedores los relatos sobre la camaradería y la amistad nacidas en el fuego de la guerra. Las mujeres francotiradoras se apoyaban mutuamente no solo en el combate, sino también en los momentos de debilidad emocional. Inna Mudretsova escribió: ayer Katia se echó a llorar
recibió una carta en la que le comunicaban que su madre había fallecido. Todas las de la sección reunimos dinero y enviamos un paquete a sus hermanas pequeñas. En la guerra, todas somos una familia. En las cartas que enviaban a casa, las mujeres solían pedir cosas sencillas: jabón, hilo, papel para escribir. Estas pequeñas cosas de la vida cotidiana tenían un valor incalculable en el frente. Valentina Kozlova le escribió a su madre: «Mamá, si puedes, envíame una aguja con hilo. Mi camiseta está muy gastada y no tengo con qué arreglarla. Y también, si encuentras, mándame un espejo pequeño. Me gustaría poder mirarme de vez en cuando». Los diarios se interrumpían en los momentos de combates especialmente duros. Pasaban semanas, incluso meses, sin que se escribiera nada. Luego aparecía una breve línea: «Estoy viva. Estamos luchando. Hay muchos alemanes, pero les estamos ganando». Las últimas anotaciones de muchas francotiradoras están llenas de presentimientos. Es como si sintieran que se acercaba la muerte y se apresuraran a dejar unas últimas palabras para la posteridad. Rosa Shanina, un día antes de morir, escribió: «Siento que algo va a pasar. Si no vuelvo, sabed que he muerto por una causa justa. Vengadme, compañeras». Después de la guerra, estas notas se convirtieron en documentos invaluables de la época. Cuentan la verdad sobre la guerra, no la oficial, sino la humana. La verdad sobre las chicas que tomaron las armas y fueron a defender su patria. Las voces del frente no han callado ni hoy. Resuenan en las páginas de los diarios, en las cartas, en los recuerdos. Nos recuerdan el precio de la victoria y que la guerra es siempre una tragedia, incluso cuando se libra por una causa justa. Vera Krylova luchó durante 3 meses en las catacumbas de Odessa. Los laberintos subterráneos se convirtieron en su hogar y su fortaleza. Allí, en la más completa oscuridad, aprendió a disparar de oído, determinando la ubicación del enemigo por el sonido de su respiración. En los combates urbanos, las mujeres francotiradoras solían actuar como parte de grupos de asalto. Cubrían el avance de la infantería, eliminaban a los ametralladores enemigos y despejaban el camino hacia objetivos importantes. Cada uno de sus disparos salvaba decenas de vidas de sus compañeros. Lena Golikova participó en el asalto a Königsberg. Su misión era eliminar a los francotiradores alemanes atrincherados en las torres de la catedral. Durante 4 días mantuvo un duelo con 3 experimentados tiradores enemigos. Ella ganó. Los 3 alemanes murieron. Las francotiradoras desempeñaron un papel especial en la defensa de objetivos clave. Fábricas, puentes, edificios administrativos, todo se convertía en su campo de acción. Conocían cada rincón, cada escondite, cada resquicio. Zinaida Martinova defendió durante 120 días la casa Pavlov en Stalingrado. Su posición se encontraba en la 4ª planta, desde donde se divisaba la plaza del 9 de enero. Durante la defensa, mató a 28 soldados alemanes. Los francotiradores urbanos utilizaban activamente un sistema de pasadizos subterráneos y túneles. Esto les permitía aparecer en los lugares más inesperados, atacar y esconderse sin dar al enemigo la oportunidad de responder al fuego. Ana Egorova creó en Sebastopol toda una red de pasadizos subterráneos entre las casas. Utilizando las tuberías de alcantarillado y los sótanos, podía desplazarse en media hora de un extremo al otro del barrio sin ser vista por el enemigo. El impacto psicológico de las francotiradoras urbanas sobre el enemigo era enorme. Los soldados alemanes temían salir a la calle y preferían desplazarse solo por las comunicaciones subterráneas. Barrios enteros se convirtieron en zonas muertas. El teniente coronel Klaus Fischer informó al mando: «El avance por la ciudad es extremadamente difícil debido a la actividad de los francotiradores rusos. En 3 días hemos perdido a 15 hombres. Los soldados se niegan a patrullar las calles durante el día». Las mujeres francotiradoras también participaban en operaciones nocturnas. Al amparo de la oscuridad, se infiltraban en la retaguardia enemiga.
tendían emboscadas en las rutas de suministro de municiones y eliminaban a los mensajeros y los operadores de comunicaciones. María Kuzmina se especializó en la caza nocturna en Leningrado. Aprovechando su conocimiento de la ciudad, se infiltró en las posiciones alemanas y lanzó ataques selectivos. Durante el invierno de 1941-1942, eliminó a 32 enemigos. Las francotiradoras fueron especialmente eficaces en el asalto a edificios fortificados. Su menor estatura y peso les permitían colarse por estrechos huecos, subir por escaleras dañadas y tomar posiciones en lugares de difícil acceso. Valentina Gavrilova fue la primera en irrumpir en el edificio de la comandancia alemana en Orel. Tras subir al tejado por una escalera de incendios, eliminó a 4 guardias y dio la señal al grupo de asalto. El edificio fue tomado en media hora. Los combates urbanos exigían no solo puntería, sino también resistencia física. Había que permanecer tumbado durante horas en posturas incómodas, trepar por las ruinas y arrastrar pesado equipo. Las mujeres lo hacían tan bien como los hombres. Nina Sokolova luchó en Berlín en los últimos días de la guerra. Su posición se encontraba en las ruinas de la Cancillería del Reich, desde donde cubría el avance de los grupos de asalto hacia el búnker de Hitler. El último disparo de la guerra lo realizó el 7 de mayo de 1945. Los francotiradores urbanos fueron a menudo testigos de acontecimientos históricos. Vieron cómo se derrumbaban los símbolos del nazismo, cómo se liberaban los campos de concentración, cómo se reunían las tropas aliadas en el Elba. Rosa Sakian fue una de las primeras en ver la bandera sobre el Reichstag. Desde el tejado de una casa en ruinas, observó cómo la bandera roja se izaba sobre la guarida de la bestia fascista. En ese momento comprendí que la guerra había terminado, recordaba. La batalla por las ciudades demostró la versatilidad de las francotiradoras. Actuaban con la misma eficacia en cualquier condición, en la estepa y en el bosque, en las montañas y en las ciudades. Su destreza, valentía y abnegación se convirtieron en leyenda. Después de la guerra, muchas francotiradoras urbanas participaron en la reconstrucción de las ciudades destruidas. Ayudaron a construir nuevas casas en el lugar de las ruinas donde antes habían cazado mortalmente a sus enemigos. A finales de 1943, la iniciativa en la guerra pasó definitivamente al Ejército Rojo. Las tropas soviéticas expulsaron a los invasores de su tierra natal, liberaron los territorios ocupados y avanzaron hacia las fronteras del Reich. Las francotiradoras también participaron en esta marcha victoriosa. La liberación de cada ciudad, de cada pueblo, era para ellas una victoria personal. Veían lo que los invasores habían traído a la tierra soviética: casas destruidas, escuelas quemadas, civiles fusilados. Esto daba a sus disparos una precisión adicional. Lyudmila Pavlichenko, que ya no combatía en el frente debido a sus heridas, se reunió con los habitantes liberados de Ucrania. Cuando veía las lágrimas de alegría en los rostros de la gente, comprendía que cada uno de mis disparos cerca de Sebastopol no había sido en vano, recordaba. Las mujeres francotiradoras participaron en la liberación de Bielorrusia, los países bálticos y Polonia. En todas partes fueron recibidas como heroínas, salvadoras del yugo fascista. La población local las ayudaba, les indicaba las posiciones del enemigo y las escondía de la persecución. Zoya Medvedeva luchó en el grupo de tropas que liberó la región de Leningrado. Cada pueblo liberado era para ella un regreso a la vida. No solo expulsábamos a los alemanes, decía, devolvíamos el hogar a la gente. A medida que avanzaban hacia el oeste, el carácter de la guerra también cambiaba. Los alemanes retrocedían, pero resistían desesperadamente. Cada línea se convertía en una fortaleza, cada ciudad en un foco de resistencia. Los francotiradores eran más necesarios que nunca. Ina Mudretsova
participó en la ruptura de la línea Vostochny-Bal, un potente sistema de fortificaciones alemanas. Su tarea consistía en eliminar a los observadores y a los artilleros. En una semana de combates mató a 12 objetivos importantes. Los combates en Prusia Oriental fueron especialmente duros. Allí, los alemanes defendían su propia tierra y luchaban con especial ferocidad. Cada casa, cada altura, se convirtió en un campo de batalla sangriento. Ala Zaitseva luchó cerca de Königsberg. El asalto a esta fortaleza fue una de las operaciones más difíciles de la guerra. Los alemanes convirtieron la ciudad en una fortaleza inexpugnable, pero las tropas soviéticas rompieron la resistencia en 4 días. Las mujeres francotiradoras fueron las primeras en pisar suelo alemán. Para muchas de ellas, era un momento de venganza personal. Recordaban las ciudades destruidas, a sus familiares asesinados, a sus amigas torturadas. Pero la venganza fue fría, profesional. Tamara Kostirina cruzó la frontera alemana el 21 de enero de 1945. Pensaba que odiaría esta tierra, recordaba. Pero vi a mujeres alemanas con niños huyendo de la guerra, y comprendí que la gente común es igual en todas partes. En territorio alemán, las francotiradoras se enfrentaron a un fenómeno nuevo: la deserción masiva de soldados alemanes. Muchos enemigos no querían morir en los últimos días de la guerra y se rendían a la primera oportunidad. Vera Artemieva recordaba: estuve 3 días siguiendo a un oficial alemán. Cuando me acerqué para disparar, vi que estaba izando una bandera blanca. No disparé. La guerra estaba acabando. No había sentido matar a alguien que se rendía. Los últimos meses de la guerra fueron especialmente tensos. Todos sabían que la victoria estaba cerca, pero aún había que sobrevivir hasta entonces. Cada día podía ser el último, cada operación fatal. Rosa Janina murió en enero de 1945 en Prusia Oriental, 4 meses antes de la victoria. En su última carta escribió: «Siento que no viviré para ver el final de la guerra, pero sé que venceremos». El asalto a Berlín fue la culminación de la carrera militar de muchas mujeres francotiradoras. Asaltaron la guarida de la bestia fascista, participaron en las últimas batallas de la guerra y fueron testigos de la capitulación de Alemania. Claudia Kalugina llegó hasta el Reichstag. Su último disparo militar lo realizó el 1 de mayo de 1945 contra un francotirador alemán atrincherado en el edificio de la Cancillería Imperial. Una semana después, la guerra terminó. El 9 de mayo de 1945, las mujeres francotiradoras se reunieron en diferentes partes de Europa. Algunas estaban en Berlín, otras en Praga, otras en hospitales, pero todas sabían que su guerra había terminado con la victoria. Nina Petrova pasó el día de la victoria en un hospital militar de Königsberg. Estaba tumbada, herida, y escuchaba los salvas. Recordaba: pensaba en mis amigas fallecidas. Habíamos ganado, pero ¿a qué precio? Las estadísticas eran impresionantes. Las francotiradoras del Ejército Rojo habían eliminado a más de 12.000 soldados y oficiales enemigos. Eso es más de lo que perdió otra división en toda la guerra. Pero lo importante no eran las cifras. Lo importante era que estas chicas habían demostrado al mundo entero de lo que eran capaces las mujeres soviéticas. Demostraron que el sexo débil puede ser más fuerte que los guerreros más aguerridos cuando se trata de defender la patria. El camino hacia la victoria fue largo y sangriento, pero lo recorrieron hasta el final. Estas mujeres increíbles con rifles en las manos. Sus nombres quedaron grabados para siempre en la historia de la Gran Guerra Patria. La guerra terminó, pero para las mujeres francotiradoras comenzó otra batalla, la de conseguir un lugar en el mundo de la posguerra. La sociedad, acostumbrada a ver en la mujer a la madre y guardiana del hogar, aceptaba con dificultad a aquellas que habían aprendido a matar.
Muchas preferían guardar silencio sobre su pasado en el frente. Lyudmila Pavlichenko se graduó en la Facultad de Historia de la Universidad de Kiev después de la guerra y trabajó en el Comité de Veteranos de Guerra. Pero incluso ella, la más famosa de las mujeres francotiradoras, rara vez hablaba de los años de guerra. Los recuerdos eran demasiado dolorosos. La gente quería olvidar la guerra, decía Lyudmila Mikhailovna en una de sus escasas entrevistas. Y nosotros éramos un recuerdo vivo de aquella época. Por eso muchos preferíamos guardar silencio. El reconocimiento oficial no llegó de inmediato. En los primeros años de la posguerra se glorificaba a los tanquistas, los pilotos y los artilleros. Se hablaba menos de los francotiradores, especialmente de las mujeres francotiradoras. Su trabajo parecía demasiado específico, demasiado cruel. Solo en los años 60 comenzó la verdadera perpetuación de la memoria de las mujeres francotiradoras. Se empezaron a publicar libros, a rodar películas y a inaugurar exposiciones en museos. La sociedad finalmente comprendió la magnitud de la hazaña de estas mujeres extraordinarias. A Aliye Moldagulova se le concedió el título de Héroe de la Unión Soviética a título póstumo el 4 de junio de 1944. Se convirtió en la heroína más joven entre las francotiradoras. En su Kazajistán natal, se han bautizado calles y escuelas con el nombre de Aliye, y se han erigido monumentos en su honor. A Marilla Polivanova y Natalia Kovshova se les concedió el título de heroínas el 14 de febrero de 1943. Su hazaña, la muerte heroica conjunta, se convirtió en símbolo de la amistad y el sacrificio en el frente. A Rosa Shanina le concedieron el título de héroe solo en 1965, 20 años después de su muerte. Su diario, publicado en los años 70, se convirtió en uno de los documentos más conmovedores sobre la guerra. El recuerdo de las mujeres francotiradoras no solo se conservó en los premios oficiales. Los veteranos de la guerra recordaban a sus salvadoras y contaban a sus hijos y nietos historias sobre las chicas con rifles que les cubrían en combate. Iván Petrovich Sidorov, que luchó en Stalingrado, recordó hasta el final de su vida a la francotiradora Katia, que le salvó la vida. Un ametrallador alemán nos empujó al suelo. Estábamos tumbados, sin poder levantar la cabeza, y de repente, la ametralladora se cayó. Katia lo había eliminado con un disparo de francotirador. Los museos comenzaron a recopilar objetos relacionados con las mujeres francotiradoras: rifles, cartas, fotografías, diarios. Todo ello pasó a formar parte de la memoria histórica. Las pertenencias personales de las heroínas fallecidas eran especialmente valiosas. En el Museo Central de la Gran Guerra Patria se conserva el rifle de Lyudmila Pavlichenko con 300 muescas en la culata, una por cada enemigo muerto. Junto a él, sus cartas a casa, llenas de nostalgia por la vida pacífica. La literatura y el cine fueron abordando poco a poco el tema de las mujeres francotiradoras. Las novelas de Boris Vasiliev y las películas sobre la guerra contribuyeron a formar la imagen de la mujer guerrera en la conciencia colectiva. La película Amanecen tranquilas las estrellas mostró a las mujeres en la guerra no como una excepción, sino como algo habitual. Millones de espectadores vieron que las mujeres soviéticas luchaban al igual que los hombres y no les cedían en valentía. Los museos escolares de gloria militar comenzaron a crear exposiciones sobre las mujeres francotiradoras. Los pioneros y los miembros de la Komsomol buscaban a veteranos, grababan sus recuerdos y recopilaban documentos y fotografías. Tamara Petrovna Kostirina, que vivió hasta los 90 años, acudía regularmente a las escuelas para contar a los niños cómo fue la guerra. Les decía: no luchamos porque nos gustara matar. Os defendíamos a vosotros, las generaciones futuras. En muchas ciudades se erigieron monumentos a las mujeres francotiradoras. En Sebastopol
se erigió un monumento a todas las mujeres que defendieron la ciudad. En Alma-Ata, un monumento a Aliye Moldagulova. En Arkangelsk, a Rosa Shanina. Cada uno de estos monumentos no es solo un homenaje a una persona concreta, sino un símbolo del reconocimiento de la hazaña de todas las mujeres francotiradoras soviéticas. Son un símbolo de que sus sacrificios no han sido olvidados. Las órdenes y medallas de muchas francotiradoras fallecidas se conservan en las familias de sus parientes. Estas condecoraciones se transmiten de generación en generación como reliquias, como recuerdo del heroico pasado de la familia. La nieta de Zoya Medvedeva, profesora de profesión, cuenta: «Las medallas de mi abuela son nuestra reliquia familiar. Se las enseño a mis alumnos y les hablo de la guerra. Los niños deben saber a qué precio conseguimos la victoria». Los investigadores continúan estudiando la historia de las mujeres francotiradoras. Se están descubriendo nuevos documentos, se están recopilando los recuerdos de las últimas veteranas y se están precisando las biografías de estas heroínas. La candidata a doctora en historia Elena Senyavskaya señala: «El tema de las mujeres francotiradoras ha sido tabú durante mucho tiempo. Ahora entendemos que se trataba de un fenómeno único, sin parangón en la historia mundial». Las francotiradoras soviéticas también han obtenido reconocimiento internacional. Investigadores occidentales reconocen su destacada contribución a la victoria sobre el fascismo y estudian sus tácticas y métodos de combate. La profesora de la Universidad de Yale, Lyra Kershaw, escribe: «Las francotiradoras soviéticas rompieron los estereotipos sobre el papel de la mujer en la guerra. Demostraron que el género no es un obstáculo para la destreza militar». El recuerdo de estas heroínas sigue vivo en las tradiciones populares. El día de la victoria, los veteranos y sus descendientes llevan retratos de las francotiradoras fallecidas como parte del regimiento inmortal. Sus rostros nos miran desde viejas fotografías, recordándonos el precio de la libertad. Cada 9 de mayo, la gente lleva flores a las tumbas de las francotiradoras. Vienen aquellos a quienes defendieron, los hijos y nietos de las personas que salvaron. Vienen simplemente descendientes agradecidos. En el cementerio de Piskarevskoye, en Leningrado, donde están enterrados muchos defensores de la ciudad, hay tumbas de mujeres francotiradoras. En primavera siempre hay flores frescas, en memoria de quienes no vivieron para ver la paz. La historia de las mujeres francotiradoras del Ejército Rojo no es solo una página de la historia militar, es una lección de valentía, abnegación y amor a la patria. Una lección que sigue siendo relevante en todos los tiempos. Su hazaña permanecerá para siempre en la memoria del pueblo. Mientras Rusia siga viva, se recordará a las chicas con rifles que se convirtieron en el terror de los enemigos y el orgullo de sus compatriotas.